Carla Mendoza, de 28 años, era una mujer de belleza serena e inteligencia aguda, cuyos ojos reflejaban la fortaleza nacida del dolor y la resiliencia. Tras haber atravesado un matrimonio turbulento y destructivo con un hombre agresivo y posesivo, se vio obligada a forjar un nuevo destino para sí misma y para Alfredo, su hijo de 6 años. La maternidad se había convertido en su razón de ser. Cada latido de su corazón era un compromiso silencioso de proteger al pequeño y de no permitir nunca que el pasado determinara su futuro. A pesar de los recuerdos amargos y cicatrices emocionales, Carla conservaba en su alma una suavidad y una confianza que emergían incluso en las noches más oscuras. El destino quiso regalarle un rayo de luz en el día de la boda de una querida amiga. Invitada a ser madrina, y en calidad de testigo, Carla aceptó participar en la celebración, aunque, en lo profundo, su corazón se mostraba receloso ante la posibilidad de entregarse a nuevas emociones. La ceremonia se celebraba en un salón elegante, adornado con guirnaldas de flores y luces tenues que parecían susurrar secretos de esperanza. Mientras la novia caminaba radiante por el pasillo, Carla se perdía en sus pensamientos. Recordaba las promesas rotas y los gritos silenciados en su antiguo hogar, pero también se imaginaba un futuro en el que la risa y el amor pudieran curar sus heridas. Fue en el cóctel posterior donde el destino quiso que Carla encontrara algo inesperado. Sentada en un pequeño lounge decorado con arreglos florales, observaba a los invitados disfrutar de la velada, cuando de pronto sus ojos se posaron en un hombre de porte distinguido. Se llamaba Alejandro Ruiz, de 31 años, y su presencia iluminaba la estancia como una brisa fresca en un día caluroso. Con una sonrisa franca y un brillo en la mirada, Alejandro se presentó de inmediato como uno de los testigos del novio, pero lo que capturó la atención de Carla fue la calidez de su gesto y la manera en la que, al saludar, parecía tratar a cada persona como si fuera única. El ambiente se impregnó de una energía sutil y vibrante cuando, impulsados por la magia de la música, ambos se acercaron al salón de baile. La canción que comenzó a sonar tenía un ritmo suave, romántico, y en ese instante, sus miradas se cruzaron cargadas de una complicidad silenciosa. Mientras se entregaban a la danza, sus cuerpos se movían en perfecta armonía, y cada giro era una declaración muda de un posible renacer. Entre risas cómplices y palabras apenas susurradas, se formó en el aire una chispa que ambos sintieron intenso y motriz, aunque Carla se debatía internamente entre la atracción y el temor de permitir a otro adentrarse en su ya frágil corazón. Al finalizar el baile, los instantes parecían detenerse brevemente. Carla se sintió extrañamente ligera, como si la risa compartida con Alejandro hubiese alcanzado a disipar parte del peso de sus recuerdos. Sin embargo, a pesar de ese destello de felicidad, su mente se llenaba de dudas. ¿Cómo podía ella, tras tanto dolor, atreverse a soñar con un nuevo amor? ¿Sería posible que este encuentro no fuese tan efímero como un baile, sino el preludio de un futuro distinto? Mientras recogía cuidadosamente sus impresiones, la imagen de Alejandro se grababa en su memoria, y una semilla de esperanza empezaba a germinar en lo profundo de su ser. La velada prosiguió y al cierre de la noche, Carla, al salir del salón, sintió en su interior el deseo de dejar atrás aquello que la ataba al pasado. Con cada paso que se alejaba del lugar de la boda, sentía que algo en su vida se transformaba. Aunque protegía con firmeza el corazón por el bien de Alfredo, la posibilidad de amar de nuevo se asomaba tímida en su horizonte. Así, en esa noche mágica, el encuentro con Alejandro se convirtió en una promesa silente de un futuro por descubrir, un futuro en el que, tal vez, el dolor se transmutaría en ternura y protección. Los días siguientes a la boda estuvieron marcados por un suave murmullo de recuerdos. Carla no podía olvidar el eco de aquella noche mágica en la que, entre risas y danzas, había sentido la posibilidad de un nuevo comienzo. Cada mañana, al despertar con Alfredo aún dormido, su mente se llenaba de imágenes de la sonrisa de Alejandro y de la manera en la que él había mirado al pequeño con genuino cariño. El recuerdo la acompañaba en sus quehaceres cotidianos y le recordaba que,
A pesar de los temores, la vida aún podía sorprenderla. Alejandro, por su parte, encontró innumerables excusas para volver a encontrarse con Carla. En reuniones de amigos comunes, en charlas breves en pasillos adornados por la luz del atardecer, él se mostraba siempre dispuesto a compartir una palabra amable o una broma ligera. Poco a poco, la timidez de Carla comenzó a ceder ante la calidez de aquel hombre. Una tarde de primavera, decidieron encontrarse en un pequeño café al aire libre, donde el murmullo de la ciudad se mezclaba con el canto de los pájaros. Allí, mientras compartían un café y una porción de pastel, la conversación se tornó sincera y profunda. «Sé que has pasado por momentos muy difíciles», dijo Alejandro con voz suave, dejando que su mirada se encontrara con la de Carla. «Y entiendo tu miedo de entregar tu corazón otra vez, pero también veo en ti una fortaleza que inspira, una ternura que brilla incluso cuando todo parece oscuro». Las palabras de Alejandro hicieron que Carla recordara por qué había decidido, a pesar de todo, seguir adelante. Con voz vacilante pero decidida, ella confesó: «Cada día temo abrirme del todo, porque mi mayor temor es que, si dejo entrar a alguien, también se encargue de herir a mi hijo. Alfredo es mi todo, y no puedo permitir que nadie ponga en riesgo su felicidad». Alejandro asintió con comprensión y replicó: «El amor verdadero no se trata de poseer ni de controlar, sino de cuidar y proteger. Yo quiero ser alguien que aporte paz, alguien que te ayude a reconstruir lo que se había roto. Y si puedo ganarme la confianza de Alfredo, prometo que haré todo lo posible por ser digno de ese cariño». El ambiente en el café se impregnó de una luz especial. Mientras la conversación se extendía, los dos se dejaron llevar por pequeños destellos de humor y gestos de complicidad. Carla, cuya rutina había sido dominada durante tanto tiempo por la desconfianza, comenzó a sentir que la presencia de Alejandro era como una brisa fresca que aliviaba la opresión de viejos miedos. Poco a poco, entre relatos de la infancia y sueños de un futuro mejor, su espíritu se fue llenando de la promesa de que quizás, finalmente, merecía ser feliz. Durante las semanas siguientes, se sucedieron encuentros fortuitos y planeados. En cada uno de ellos, Alejandro ponía de manifiesto su interés genuino por conocer a Carla y sobre todo a Alfredo. En un parque soleado, mientras el pequeño jugaba entre columpios y risas, Alejandro se inclinaba para conversar con él, haciendo preguntas inocentes sobre sus juguetes y sus juegos. Esa ternura, compartida en el sencillo lenguaje de la niñez, fue el ancla que empezó a disipar las desconfianzas de Carla. Cada encuentro era un paso más hacia la posibilidad de un renacimiento emocional. Aunque el pasado la perseguía como una sombra lejana, el eco de las palabras de Alejandro se repetía en su mente con fuerza. El amor no hiere, el miedo hiere. Y así, poco a poco, el escepticismo que había marcado cada uno de sus días comenzaba a transformarse en una leve curiosidad, en la esperanza de que, tal vez, el destino le estaba ofreciendo la oportunidad de volver a sonreír. Al caer la tarde en uno de esos encuentros, mientras el cielo se teñía de naranja y violeta, Carla se dio cuenta de que había empezado a experimentar una mezcla de emociones que nunca había imaginado. Gratitud, emoción y, sobre todo, el leve temblor de la esperanza. Pedro, el nombre que le había asignado su viejo sufrimiento, iba quedándose atrás, y ante ella se abría la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en el que el amor y la protección fueran los protagonistas. Justo cuando la vida parecía ofrecer a Carla una tregua llena de promesas y encuentros mágicos, las sombras del pasado volvieron a alzarse amenazantes. Su ex marido, un hombre cuyo temperamento violento y posesivo había destrozado toda la tranquilidad de su vida anterior, no estaba dispuesto a aceptar la libertad de Carla sin luchar. Desde el momento en que se divorció, él había pretendido mantener un control sutil sobre cada aspecto de su existencia, y cuando se enteró de la nueva relación, sintió que su autoridad se veía irremediablemente amenazada. Una serie de llamadas intimidatorias y mensajes anónimos comenzaron a llegar a Carla. En ellos se le advertía de que nadie podría reemplazar lo que él había compartido,
y que cualquier intento de abrir el corazón a otro solo traería desgracias. El temor volvió a perfilarse en cada rincón de su hogar, y las noches se llenaron del eco de viejas amenazas que parecían querer regresar para imponer nuevamente el orden del pasado. Una tarde, mientras Carla preparaba el almuerzo para Alfredo, el teléfono sonó con un timbre que pareció desgarrar la paz del ambiente. Con manos temblorosas, contestó. Al otro lado de la línea, una voz áspera y familiar pronunció palabras cargadas de veneno. Carla, ¿crees que puedes olvidar lo que soy y lo que hemos vivido? No permitas que otro se te acerque. Ya verás lo que te espera si sigues adelante. El mensaje, breve pero contundente, hizo que el corazón de Carla se acelerara. Esa voz, llena de rencor y violencia, se colaba ahora en el presente y amenazaba con destrozar el delicado puente que se había empezado a construir entre el ayer y el mañana. El temor no era solo por ella, sino también por Alfredo, cuya inocencia se veía en peligro de ser contaminada por esos oscuros recelos. Esa misma noche, mientras las sombras se estiraban en la habitación, Carla no pudo evitar llorar en silencio, sintiendo la punzada del pasado que amenazaba con reabrir viejas heridas. El recuerdo de los días en que vivía bajo el control absoluto de un hombre abusivo la inundó, y por un instante el miedo pareció arrebatársela la capacidad de soñar con un futuro distinto. Aunque el dolor era inmenso, en el fondo de su ser algo se negaba a ceder. La imagen de Alejandro, con su mirada tierna y su voz calmada, se erguía como un faro en medio de la tormenta. Ese recuerdo fue lo único que pudo sostenerla. La promesa silenciosa de un hombre dispuesto a luchar por ella y por Alfredo. Al día siguiente, con el rostro marcado por el llanto, pero con una determinación renovada, Carla reunió el valor para compartir lo sucedido con Alejandro. En un encuentro en el parque, mientras el sol apenas comenzaba a asomar tras las nubes, le confesó entre sollozos moderados: Alejandro, él ha vuelto. Sé que ya no tengo control sobre lo que pasó, pero ahora su voz me golpea de nuevo y temo por la seguridad de mi hijo. No quiero vivir en el miedo, pero parece que el pasado no me deja en paz. Alejandro la miró intensamente, apretando la mano de Carla en un gesto protector. No permitiré que esa sombra vuelva a arrastrarte. Juntos encontraremos la manera de detenerlo, de poner fin a sus amenazas. Tú y Alfredo merecen vivir sin miedo, y yo estoy aquí para asegurarme de que así sea. En ese instante, entre lágrimas y palabras de consuelo, Carla sintió que, a pesar de la oscuridad que se cernía, había una posibilidad de luchar por su libertad. La determinación de Alejandro se fundió con la suya propia, y por primera vez en mucho tiempo, creyó que aquel reto podría ser superado. Pero el camino estaba sembrado de incertidumbre, y las sombras del pasado parecían alargar sus garras para intentar reclamar lo que alguna vez fue suyo. Con la insistencia del exmarido y sus acciones cada vez más agresivas, la atmósfera en la vida de Carla se volvió densa. Las amenazas se intensificaron en forma de llamadas repetitivas, mensajes con tono intimidatorio y hasta presencia furtiva en lugares cercanos a su hogar. La sensación de estar siendo vigilada se hizo palpable, y cada sonido nocturno se transformaba en un eco del pasado que se negaba a ser olvidado. Un viernes por la tarde, mientras Carla atendía a Alfredo en casa, un vecino se acercó con una expresión preocupada y le informó que había visto a un hombre merodeando cerca de la entrada principal. Esa noticia, aunque sutil, encendió en ella una alarma interna. Sin poder contener las lágrimas, Carla llamó a Alejandro para contarle lo sucedido. Ese mismo instante se convirtió en el punto de inflexión en el que decidió actuar sin dudar. Alejandro, hoy vi a alguien merodeando por mi casa. No sé si fue solo una coincidencia, pero temo que él haya decidido regresar de forma violenta, dijo entre sollozos mientras ajustaba el collar de Alfredo, que jugaba inocentemente en la sala. Alejandro, ya en estado de alerta por las amenazas de días anteriores, no demoró en prometerle protección. Carla, no estás sola en esto. Voy a contactar a las autoridades y juntos estableceremos medidas para garantizar la seguridad. Nadie tiene derecho a hacerte daño ni a perturbar tu paz. Con esa promesa,
Alejandro se comprometió a instalar cámaras de seguridad en la casa y a acompañar a Carla en visitas a la comisaría para denunciar cada incidente. Esa decisión, aunque dolorosa por tener que revivir recuerdos oscuros, fue el primer paso firme hacia la recuperación de su derecho a vivir sin temor. Durante las siguientes semanas, cada pequeña amenaza se fue documentando meticulosamente. Los mensajes amenazantes se guardaron, las llamadas fueron grabadas, siguiendo el protocolo de seguridad, y el apoyo de amigos cercanos se hizo indispensable. La red de protección que se fue tejiendo en torno a Carla tomó forma en reuniones constantes y en la solidaridad de aquellos que habían sido testigos de su sufrimiento pasado. En medio de este ambiente tenso, Alejandro demostró su compromiso al presentarse a diario para asegurarse de que Carla y Alfredo estuvieran a salvo. En una de esas tardes, al salir de la escuela, Alfredo encontró a Alejandro esperándolo en la acera. La escena era tierna. El hombre se agachó para abrazar al niño y le habló con dulzura, lo cual hizo que la boca de Carla se abriera ante la sinceridad de aquel gesto. «Verás, Alfredo», dijo Alejandro con voz suave, «siempre estaré aquí para cuidarte y protegerte, porque eres tan importante como lo es tu mamá». Esa promesa tan sencilla y genuina fue el bálsamo que ayudó a Carla a sobrellevar la constante presión del pasado. La lucha contra las amenazas se tornaba entonces no solo en una batalla contra un hombre, sino en una reivindicación del derecho a la paz y al amor. Carla comenzó a sentir que, a fuerza de determinación y apoyo, las cicatrices que había acumulado con el paso de los años podrían, poco a poco, curarse. Sin embargo, cada alarma, cada noche en vela, la recordaba que el pasado insistía en regresar. Pero en esos momentos de oscuridad, el recuerdo de los abrazos de Alejandro y de la sonrisa de Alfredo se transformaban en la luz que la impulsaba a seguir adelante. Poco a poco, a pesar de las amenazas persistentes y del dolor del pasado, Carla comenzó a redescubrir en sí misma la fortaleza necesaria para amar de nuevo. En el diálogo constante con sus miedos y en el apoyo inquebrantable de Alejandro, halló el coraje para abrir su corazón a la posibilidad de un futuro distinto, en el que la violencia y el terror del ayer no tuvieran lugar. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas y el silencio llenaba el hogar, Carla se quedó mirando la fotografía de cuando era niña, recordando los días de inocencia antes de conocer el sufrimiento. Con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que había llegado el momento de soltar aquello que la ataba a un pasado sombrío. Decidió que, por el bien de Alfredo y por ella misma, merecía experimentar la calidez de un amor sincero. Esa madrugada, después de acostar a Alfredo, Carla tomó una decisión. Con el corazón palpitante y una determinación nueva, llamó a Alejandro y le dijo, «No sé cómo olvidarte, ni cómo liberarme de este miedo, pero quiero intentarlo. Quiero darte una oportunidad a ti, a nosotros, a construir algo que rompa con todas mis cadenas». Alejandro, conmovido por aquellas palabras, respondió con una ternura que hizo vibrar cada fibra del ser de Carla. «Carla, yo he esperado este momento desde la primera vez que te vi. No prometo que será fácil, pero sí te garantizo que lucharé cada día por ese amor, por tu felicidad y por la de Alfredo. Juntos emprenderemos el camino hacia la sanación». La llamada se convirtió en el punto de quiebre de una etapa en la que el miedo y la soledad parecían dominantes. A partir de entonces, Carla y Alejandro comenzaron a construir una relación basada en el respeto, en la comprensión y en el anhelo mutuo de dejar atrás las sombras. Cada pequeño abrazo, cada gesto de cariño, era un ladrillo que edificaba un futuro en el que la luz podía vencer a la oscuridad. En los días siguientes, se organizaron encuentros más frecuentes, en los que ambos se permitían soñar y reír sin el peso del pasado. En uno de esos encuentros, mientras caminaban por la ribera del río con Alfredo corriendo a sus espaldas, Carla se atrevió a decir en voz baja, «Por fin siento que puedo respirar», como si, en medio de tanta sombra, emergiera un rayo de sol que ilumina cada rincón de mi ser. Alejandro tomó la mano de Carla y le contestó, «La vida es un constante renacer, y tú mereces cada rayo de luz». El amor no es la ausencia de miedo,
sino la fuerza para enfrentarlo. Hoy te invito a soñar conmigo, a construir una nueva historia donde cada día sea un triunfo sobre el dolor. Aquellas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Carla, y lentamente, el miedo que durante tanto tiempo la había paralizado empezó a ceder su lugar a una sensación reconfortante de esperanza. La idea de que podría volver a amar, de que el futuro podía ser diferente, se convirtió en un bálsamo para su alma. Por primera vez en años, se permitió imaginar un mundo en el que el pasado era solo un recuerdo y el presente se abría con promesas de felicidad compartida. El paso del tiempo reveló que la unión entre Carla y Alejandro no solo fortalecía sus sentimientos, sino también su capacidad para enfrentar la adversidad de manera conjunta. Aun cuando el exmarido seguía lanzando amenazas y tratando de enturbiar la paz que tanto anhelaban, el compromiso de ambos se hizo inquebrantable. La proposición de acudir a la justicia, la instalación de dispositivos de seguridad en la vivienda y el acompañamiento constante de Alejandro se convirtieron en aliados indispensables para contrarrestar cualquier intento de irrumpir en su nueva vida. Una tarde, mientras Carla revisaba cuidadosamente el correo electrónico en el que se le notificaba una denuncia interpuesta en su contra, Alejandro llegó de forma inesperada para brindarle apoyo. Se sentaron juntos en la mesa de la cocina, iluminada por una luz cálida y tenue, y entre susurros planearon la estrategia para enfrentar la situación. Carla, no dejaremos que los fantasmas del pasado destruyan lo que estamos construyendo, dijo Alejandro con firmeza. Cada amenaza es una batalla que libramos juntos, y he decidido que, pase lo que pase, tú y Alfredo serán siempre mi prioridad. Con esa declaración, ambos se sumergieron en una ardua lucha legal y emocional. Reunieron pruebas, se reunieron con abogados especializados y contactaron a amigos que, con solidaridad, se ofrecieron para acompañarlos en las noches de incertidumbre. El ambiente en la casa, antes marcado por el temor, empezó a llenarse de una energía combativa y esperanzadora. Cada victoria, por pequeña que pareciera, era celebrada como el triunfo del amor sobre el miedo. En medio de esta lucha, se gestaron momentos que fortalecieron aún más el vínculo entre los tres. En una ocasión, durante una reunión con el abogado que los asesoraba, mientras discutían las estrategias a seguir, Alfredo dibujó en una hoja un sol radiante rodeado de corazones. La inocencia del dibujo hizo sonreír a todos, y Carla, con la voz entrecortada, exclamó: «Este sol representa nuestra esperanza. Nadie podrá apagar lo que llevamos dentro». Alejandro, abrazando al pequeño, agregó con ternura: «Con cada amanecer, cada rayo de sol, reafirmamos que el amor es más fuerte que todo. Y hoy, juntos, venceremos cualquier obstáculo». La lucha continuó por varias semanas, pero la presencia constante de Alejandro y la determinación de Carla se hicieron sentir con fuerza. Aunque el pasado seguía lanzando sombras, la acción conjunta y el valor que ambos mostraban permitieron que la amenaza se fuera desvaneciendo poco a poco. La justicia, gracias al empeño de un grupo unido, empezó a inclinar la balanza a su favor, y cada paso en la dirección correcta llenaba su mundo de nuevas energías. Con el transcurrir del tiempo, la atmósfera en la vida de Carla se fue transformando de la inquietud ofuscada por las amenazas al luminoso resplandor de una nueva fe en el futuro. La consolidación de medidas de seguridad y el apoyo de la justicia se sumaron a la convicción interna de que, finalmente, se le abría un camino distinto, libre de las cadenas del pasado. En medio de una rutina diaria que poco a poco recobraba su normalidad, la confianza empezó a florecer en el corazón de Carla. Un día, en una soleada mañana de otoño, Carla y Alejandro decidieron salir de excursión a un parque natural cercano. Con Alfredo en brazos y una mochila repleta de provisiones, se adentraron en un paisaje que parecía diseñado para sanar viejas heridas. Mientras caminaban por senderos bordeados de árboles dorados por el otoño, Carla se dejó llevar por la belleza del momento. La naturaleza, con su ritmo pausado y su infinita renovación, le recordó que cada día era una nueva oportunidad para renacer. Durante la excursión, en un claro rodeado de flores silvestres,
Carla se sentó a descansar y al mirar el horizonte sintió cómo su alma se abría al presente. Alejandro se sentó a su lado, sin prisa, dejando que el silencio compartido hablara por ellos. Finalmente, cuando el sol empezó a descender y tiñó de naranja el cielo, Carla susurró: «Hoy siento que puedo confiar de nuevo. Confío en que el amor que hemos construido es más fuerte que los temores y las viejas cicatrices. Quiero creer que un mañana sin sombras es posible». Alejandro tomó su mano con delicadeza y le respondió: «Carla, en cada instante que compartimos, en cada desafío vencido, se reafirma que la confianza es el cimiento de todo lo que somos. Tú has demostrado una valentía inmensa y al abrir tu corazón, nos permites a todos ver que la esperanza siempre puede renacer». Entre risas y confidencias, los tres protagonistas comenzaron a reconstruir no solo su vida cotidiana, sino también la fe en el amor genuino. Alfredo, cuyas risas sonaban como campanillas de alegría, se convirtió en el símbolo viviente de la inocencia que había vuelto a reinar en su hogar. La familia compartía ahora momentos de espontánea felicidad en los que los temores pasados parecían lejanos, casi irreales, frente a la fuerza del cariño y la solidaridad. La confianza se materializaba en actos pequeños pero significativos, en la forma en que Alejandro consolaba a Alfredo después de una pesadilla, o en la manera en que Carla, al recibir una llamada inesperada, ya no se dejaba llevar por el pánico, sino que respondía con una serenidad adquirida con el tiempo. Esa transformación fue el fruto de una lucha interna prolongada, en la que cada lágrima derramada se convirtió en el impulso para seguir adelante, para creer que un futuro distinto era posible. El despertar de la confianza significó, para Carla, que no estaba reñida con su pasado, sino que éste quedaba atrás en el camino que ahora recorría. Con cada día que pasaba, aprendía a cerrar las puertas del temor y a abrir ventanas a la luz del cariño honesto y desinteresado. Así, se consagró la certeza de que el amor, cuando se cultiva con paciencia y respeto, es capaz de sanar incluso las heridas más profundas. Finalmente, tras meses de ardua lucha, dolor y renacimiento, llegó el momento en que el pasado dejó de ser una sombra amenazante y se transformó en un lejano recuerdo. La intervención de la justicia, el apoyo incondicional de Alejandro y la fuerza interior de Carla habían logrado, poco a poco, sellar las heridas y borrar los temores. La casa que una vez estuvo cargada de tensión volvió a llenarse de risas, de conversaciones amenas y de la promesa de un futuro luminoso. En una fresca mañana de primavera, cuando el rocío aún besaba las hojas y el canto de los pájaros anunciaba la llegada de un nuevo día, Carla se despertó sintiendo en lo profundo de su ser que el renacer era real. Con el sol asomando tímidamente por la ventana, miró a Alfredo dormir plácidamente y, sin palabras, supo que había tomado la mejor de las decisiones al abrir su corazón a un amor sincero. Esa jornada se celebró en familia. Amigos y parientes, testigos del arduo camino recorrido, se reunieron en el jardín de la casa para brindar por la resiliencia y por el triunfo del amor sobre el dolor. Bajo un cielo despejado y rodeada de flores y risas, Carla tomó la palabra y expresó con voz segura: «Hoy declaro que el pasado ya no determina mi destino. Con la fuerza que me han brindado Alejandro, con el amor incondicional de mi hijo y con el apoyo de quienes siempre han estado a mi lado, inicio una nueva etapa. Una etapa en la que el miedo ha sido vencido y en la que el corazón se atreve otra vez a latir con esperanza». Alejandro, visiblemente emocionado, se acercó y, tomando las manos de Carla, afirmó: «Nuestro amor ha sido forjado en las llamas de la adversidad, y por ello es genuino y poderoso. Hoy renovamos el compromiso de cuidarnos, de luchar y de soñar juntos, sin que nada ni nadie pueda arrebatar nuestra felicidad». La celebración se extendió en un ambiente de fraternidad. Se compartieron anécdotas, se brindó por los nuevos comienzos y se selló, con abrazos y miradas cómplices, el pacto inquebrantable entre Carla, Alejandro y Alfredo. Con el pasar de las horas,
La certeza de que cada obstáculo superado era la prueba de que la vida podía ser plena y llena de amor se hizo más palpable. El eco de las viejas amenazas fue disipándose, reemplazado por la melodía suave y constante de la esperanza. En los días siguientes, Carla se sumergió en proyectos personales que le permitieron expresar el arte y la sensibilidad que había latido en su interior desde la infancia. La escritura, la pintura y la jardinería se convirtieron en medios para transformar el dolor en belleza, y en cada creación encontraba el reflejo de una nueva versión de sí misma, más fuerte y decidida. Alfredo, por su parte, florecía en un ambiente de estabilidad y cariño, aprendiendo de Alejandro valores de respeto y solidaridad. La experiencia vivida se transformó en una poderosa lección para todos los que los rodeaban. El pasado, por doloroso que sea, no tiene por qué marcar el futuro. La historia de Carla y Alejandro se convirtió en un faro de esperanza, en la prueba de que el amor, cuando se cultiva con autenticidad y compromiso, es capaz de redimir incluso la más oscura de las memorias. En una solemne ceremonia íntima, realizada en el jardín de la casa y frente a las personas que más amaban, Carla y Alejandro reafirmaron su compromiso de seguir juntos, honrando cada instante con la certeza de que cada amanecer trae consigo una nueva oportunidad para renacer. Mientras el sol se ponía en el horizonte, sus miradas se encontraron en silencio, comunicándose sin palabras la promesa mutua de un futuro sin sombras, en el que los miedos quedaban atrás y donde la luz del amor iluminaba el camino. Ese nuevo amanecer, tan esperado y tan merecido, cerró el ciclo de una historia de dolor y renacimiento, y se abrió como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los vibrantes colores de la esperanza, la resiliencia y, sobre todo, del amor verdadero. Al caer la noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar y el murmullo de la vida se volvía suave, Carla se sentó junto a Alejandro en el balcón. Con Alfredo durmiendo plácidamente adentro, ella respiró profundamente y dijo en un susurro: «Hoy, bajo este cielo infinito, juro que jamás renunciaré a la luz que hemos conseguido. Cada latido de mi corazón es testimonio de que, pese a las sombras del ayer, siempre brillará un nuevo amanecer». Alejandro, acariciando su mano, contestó: «Nuestro amor no es la ausencia de heridas, sino la capacidad de sanarlas. Juntos somos invencibles, y este renacer es la fuerza que nos impulsa a soñar sin límites». Así, en la quietud de aquella noche mágica, la vida de Carla, Alejandro y Alfredo se llenó de una paz renovada. El pasado se había transformado en una lección, y el presente se erguía como el mayor regalo. Con cada día, la familia se fortalecía, y la certeza de que el amor es la mejor respuesta a la adversidad se volvía cada vez más sólida. El relato de renacer entre sombras culmina en este epílogo de luz: la victoria del amor, la reconstrucción de un futuro y la reafirmación de que, incluso en medio de las sombras, siempre hay un amanecer esperando para llenar de esperanza y de vida cada rincón del alma. Esta historia recoge el dolor del pasado, la fragilidad de un corazón herido y la fuerza capaz de renacer a través del amor y la solidaridad. Carla, Alejandro y Alfredo han recorrido un camino plagado de desafíos y amenazas, pero también de encuentros luminosos, en el que la lucha por la paz y la felicidad se convirtió en un testimonio viviente de la resiliencia humana. El viaje de estos protagonistas nos enseña que, aunque las sombras sean intensas, la luz siempre encuentra la manera de filtrarse y pintar de esperanza cada nuevo amanecer. El relato es una invitación a creer que, sin importar cuán oscuro sea el camino, la determinación y el amor sincero tienen el poder de transformar la vida y abrir las puertas a un futuro pleno de paz y bienestar.